Les quiero agradecer de todo corazón su presencia en una tarde que espero que para todos, y muy especialmente para nuestros jóvenes estudiantes de escritura creativa y algún compañero que tan dignamente nos representa de la Facultad de Comunicación, como Ramón Rech, también escritor, poeta, porque estamos aquí para presentar un libro extraordinario de la colección Classiques pour demain, Clásicos para mañana, realizado por la profesora Françoise Morcillo, que estoy oyendo ya entrar en el aula magna, y dedicado al poeta que hoy aquí nos preside, Miguel Beirat, con el título Passage de l'Aube, Pasajes del Alba. Creo que ya se van a incorporar, y ahora mismo les voy a explicar algunas claves de este acto, que como todos los que procuramos organizar, a mí me gusta decir que procuren ustedes no aburrirse ni perder el tiempo, porque es lo peor que un ser humano puede hacer en su vida, porque no perdemos tiempo, sino que perdemos vida. Y a nosotros, que estamos ya en ese horizonte en el que los japoneses organizan una ceremonia que llaman el Kan-Reiki, cuando uno ya cruza una cierta edad, pues no nos gusta perder el tiempo. Quiero agradecer también a nuestra técnica, a Marta, el excelente trabajo que realiza. Ahora mismo se ha subido ya un acto que hace tan solo un par de días de nuevo nos congregó aquí, en este aula magna de filología, para rendir homenaje al profesor Romera Castillo. Quiero también transmitirles, para que con las urgencias y con los pequeños desajustes no se obvie, el agradecimiento profundo a la Facultad de Filología, la facultad desde la que nació la Facultad de Comunicación hace 30 años. Estamos estos días en ese horizonte conmemorativo del 30 aniversario de la Facultad de Comunicación, una de las principales de la Universidad de Sevilla, a la que la mayor parte de los alumnos aquí presentes pertenecen. Y queremos dar también a este acto, gracias al apoyo que siempre recibimos del decano de Filología, Francisco González Ponce, y de los responsables de Cultura, Leopoldo Domínguez, muchas gracias Leopoldo, y Rosario Martínez, que también este acto pueda encuadrarse en ese mismo horizonte, por una razón poderosa. Quien hoy aquí nos reúne, Miguel Beirat, no es solo, como veremos de inmediato, uno de los grandes creadores, uno de los grandes poetas del momento actual, y con insistencia desde hace ya varias décadas, sino que ha sido durante más de medio siglo uno de los principales periodistas de España. Un periodista en el ámbito de un periodismo que comienza a perderse, un periodismo crítico, comprometido con la verdad, comprometido con la realidad de los hechos, y él, que lo ejerció a través de la prensa escrita, fue un gran entrevistador y tiene entrevistas verdaderamente importantes, que lo ejerció también, Daniel, por favor, Daniel, acompáñanos junto a Miguel, aquí, gracias. Por favor, sí, no se preocupen, todos entendemos los problemas organizativos. Les decía que Miguel Beirat fue fundador de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, la primera que existió en España, y entre otros programas, a algunos todavía les sonará aquel Documentos TV, que era un documento de referencia que él inició y que luego siguió por otra deriva, pero precisamente hoy vamos a ver cómo alguien que tiene un perfil tan plural, comprometido con la comunicación, comprometido con la cultura, comprometido con la lucha por la democracia en este país, que también hay que decirlo, como Miguel Beirat, hoy nos reúne aquí precisamente porque dos grandes del hispanismo internacional, Daniel-Henri Pajot y Françoise Morcillo, han querido que su obra aparezca en esta colección de una de las principales editoriales de Europa, L'Harmattan. Para quienes se preocupan por los rankings editoriales, he de decir que L'Harmattan es una de las primeras editoriales europeas, inmediatamente, curiosamente, y del mundo. Aparece en el ranking después de la Universidad de Harvard, pero aparece, por ejemplo, por delante de la Universidad de Yale, para que ustedes se hagan cargo de la importancia de esta editorial francesa,
en la que el profesor Pajot dirige la colección Classiques pour demain, Clásicos para mañana, pero Miguel Beirat es ya un clásico de hoy, es un clásico de nuestros días. Y yo quiero ofrecer al acto toda la dimensión que tiene de reconocimiento de la literatura, de reconocimiento de la comunicación y del periodismo, y de reconocimiento de ese trabajo que desde Francia, ahora que por desgracia en nuestro país el conocimiento de la lengua y de la cultura francesa van en retroceso en relación con la hegemonía prácticamente indiscutible del inglés, pues hablamos de grandes intelectuales, de grandes investigadores que, siguiendo la huella de un Marcel Bataillon que nos enseñó a ver la importancia de Erasmo en España, de Erasmo y el erasmismo, el pensamiento crítico del siglo XVI en el que se sitúa nuestro Miguel de Cervantes, o por citar a Cervantes, Jean Cannavallo, autor todavía de una de las mejores biografías de Cervantes, es para nosotros un honor tenerles aquí presentes. El profesor Pajot, catedrático emérito de la Universidad de la Sorbona, hispanista, pero no solo hispanista, iberista, profesor, impulsor de los estudios de literatura comparada, investigador de autores muy importantes del canon literario en España y en América, pero también de la literatura portuguesa y de la literatura brasileña, de las escrituras más marginales de la francofonía, y que como prueba de su magnitud, de su talla intelectual, hay 3 grandes volúmenes publicados en homenaje a él. La profesora Françoise Morcillo, hija de españoles que tuvieron que marchar al exilio después de la terrible Guerra Civil Española y que mantuvieron en Francia la antorcha del interés por la cultura y la literatura y el pensamiento en lengua española, y que ha hecho grandes aportaciones como Literaturas en mutación, Prólogos y culturas, mediaciones literarias y artísticas, pero también se ha dedicado al estudio de grandes poetas contemporáneos. Voy a citar solo aquellos que han sido objeto de monografías, como el caso de Siles, Jaime Siles, también en esta colección Classiques pour demain, o el caso de Luis Antonio Villena. Hoy nos tiene aquí congregados la figura extraordinaria, la figura de convergencia de Miguel Beirat. Sobre él voy a decir poco, porque lo van a decir la profesora Morcillo y el profesor Pajot. Creo que quienes me conocen les consta la profunda admiración, el profundo afecto, la profunda gratitud que tengo por este poeta, periodista, poeta, traductor, nacido en la Valencia bombardeada en 1938 y que, como un símbolo de quien se levanta ante la adversidad, ha querido construir en la palabra un lugar de encuentro y un lugar de orientación para el sentido de la vida. Eso es lo que significa toda la poesía de Miguel Beirat, desde aquella remota antítesis primaria, publicada por la prestigiosa colección Adonais, el año en el que moría el dictador, 1975, y que él recibía en París, hasta sus últimos libros, a los que me voy a referir, El hacha de plata, Diluvio, tu nombre es Eros. Yo he tenido el honor de hacer el prólogo para El hacha de plata y tu nombre es Eros. Son libros que les aconsejo, porque en ellos está lo mejor de la relación profunda entre poesía y pensamiento de alguien que se nutre en lo mejor de la cultura universal de todos los tiempos y que nos lo devuelve recreado en palabra hermosa. Me van a permitir que antes de darles a ellos la palabra como protagonistas indiscutibles del acto, tenga un pequeño gesto. Les voy a imponer la insignia de la Universidad de Sevilla a los 3, a Daniel, por favor. Para que ellos
tengan cerca de su corazón el escudo de esta Universitas Literaria Hispalensis, de esta universidad 5 veces centenaria. Saben ustedes que conmemoramos el 5º centenario de la Universidad de Sevilla en el año 2005, porque la nuestra es la 8ª de las universidades históricas de España. Me van a permitir que con este pequeño gesto, con esta insignia, este escudo de la Universidad de Sevilla, en la que la fama que preside la entrada a esta vieja fábrica de tabacos proclama también la importancia de la palabra en momentos tan convulsos, tan confusos como estos. Muchos, aquí tenemos también a importantes representantes de la creación poética. Aquí está, por ejemplo, nuestro querido amigo Francisco Barrionuevo, también fantástico traductor de la poesía de Fernando Pessoa, y queremos que para nuestros jóvenes que siguen el curso de la escritura creativa, y a los que, por cierto, cito para el próximo 6 de noviembre, fecha exacta del 30 aniversario de la Facultad de Comunicación, que rememora un 6 de noviembre de 1989, día en el que Amadou Mahtar Mbow, exdirector general de la UNESCO, ponía en el Paraninfo en marcha la Facultad de Comunicación. El día 6 de noviembre, a las 12, en este caso en el Salón de Actos de la Facultad de Comunicación, allí en La Cartuja, no tendrán que moverse, nos reuniremos profesores y alumnos que a lo largo de estos 30 años hemos creado un hecho prodigioso y que nadie conoce. La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla es el centro universitario de España que más y más importantes escritores ha producido en los últimos 30 años. Desde Sara Mesa, compañera vuestra que os antecedió en la licenciatura de Periodismo, considerada sin lugar a duda entre los 10 mejores narradores y narradoras de nuestro país, hasta escritores, poetas como Olaya Castro y otras grandes personas. Yo espero que también nos acompañe Ramón Rech, porque como otros profesores de la facultad, Juan Rey, Adrián Huici y tantos, son profesores escritores, como lo es Luis García Jambrina, a quien agradezco que nos acompañe también en este acto, que viene por aquí, por Sevilla, profesor de la Universidad de Salamanca, para seguir regalándonos con esos manuscritos. Yo tuve el honor de presentar y de analizar su primer manuscrito de piedra, en que reconstruye y realiza la creatividad extraordinaria de convertir a Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, en un elemento de referencia para conocer nuestra cultura, nuestra literatura, nuestro pensamiento y nuestros conflictos de otros momentos. Por eso agradezco también al profesor Antonio Acedo, aquí presente, que haya propiciado que ustedes asistan a este acto. Y sin más, voy a ofrecer la palabra. No sé si querrá intervenir primero el profesor Payó, como director que es también de la colección en que aparecen aquí estos estudios, luego la profesora Françoise Morcillo y Ala Limón, nuestro poeta, que también nos dirá unas palabras. Van a leer algunos de los poemas de Miguel Beirat, que como ustedes verán, suenan tan hermosos en la lengua española como en la lengua francesa. A ellos quiero agradecer su generosidad de regalarnos este acto y a ustedes también el regalo de su presencia, porque sin ustedes tampoco tendría mucho sentido, aunque luego a través de las redes la grabación va a circular y vamos a seguir ratificando la importancia de la palabra, del diálogo, para entendernos, para construir un mundo mejor que falta hace, la importancia de la poesía, precisamente, para elevar el pensamiento, el sentimiento, la sensibilidad, la creatividad y el espíritu crítico de las nuevas generaciones de comunicadores a la que la mayor parte de los jóvenes estudiantes que están hoy presentes en el aula de la Facultad Hermana de Filología pertenecéis. Tenéis un alto reto ético y estético. En estos días, el pasado martes, se investía como doctor honoris causa en comunicación a Iñaki Gabilondo. No era el primer doctor honoris causa en comunicación, y hay que tener memoria. Iñaki seguía a Francisco Ayala y a Humberto Eco. Ustedes pertenecen a una facultad
que ha tenido como figuras emblemáticas Francisco Ayala, Humberto Eco, Iñaki Gabilondo. No es poco por la excelencia ética y por la excelencia estética que esos nombres significan, y que ahora seguro que nos van a poner en valor estas dos grandes figuras del hispanismo internacional de ese país hermano que es Francia, al que tanto les agradezco el esfuerzo de acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Gracias a usted, excelentísimo colega. Quiero agradecerle esa invitación que es muy grata para mí, porque voy a hablar de un poeta de suma importancia, Miguel Vera, y hemos hecho este libro, François Morcillo y yo, nada más que el prefacio. Bueno, pues muchísimas gracias, pero como nos falta bastante tiempo, voy al grano. Rendir homenaje a un poeta hoy día es una manera de afirmar la necesidad absoluta de la palabra poética en el mundo en que nos toca vivir. Ahora bien, las palabras mías que me es grato dirigir a Miguel Veira son de agradecimiento primero, porque respecto a él mantengo algunas deudas y aludo a reseñas que ha redactado otrora en su revista digital Ojos de Papel. No puedo olvidar aquella hermosa lección de probidad y de sensibilidad poética aplicada precisamente por un poeta al trabajo de la crítica, lo que ha querido desarrollar en múltiples ocasiones. Hoy me toca expresar mi admiración, recordando también que la admiración forma parte integrante del arte, del acto crítico y de la experiencia poética, tal y como yo los entiendo. Muy a menudo, al leer a Miguel Vera, oigo una entonación cuya llamada no es tan solo la de un poeta, sino también la de un moralista que ha decantado sus innumerables lecturas para hacer de ellas raros libros de una sabiduría que nos hablan de la vida y de la muerte. Y cito, nadie entiende qué significa la muerte, pero a todos nos iguala la ignorancia. Se dice en La Puerta Mágica. O más lejos aún, leído en su antología Desde la Cima, llevar toda vida a su extremo, haz de la hoguera un volcán, devora tu propio corazón. Hasta en el exceso subsiste el tono de la máxima subvertida. Y esos pensamientos fugitivos, estos destellos en los que se condensan reflexiones sobre el ser, el mundo y el arte, no solo nos revelan una inquietud continua, sino también nos deparan una posible respuesta a una interrogación que ha surgido mientras iba yo leyendo a Miguel Veira. ¿De qué modo pudo operarse el paso de la prosa, de la crónica o del artículo, la prosa del mundo, a la poesía, a su irrupción en el mundo de la poesía? Un paso, un tránsito sobre el que quiero parar mientras, intentando, si no comprenderlo, al menos ilustrarlo y a mi modo acompañarlo. Miguel Veira comenzó su carrera por el periodismo, en el que se forjó en pocos años una reputación de las más halagüeñas. Después entró en poesía como otros en religión, hallando en la escritura poética su razón de ser, una auténtica moral de vida. La poesía, según él, es un acto de fe para comprender el mundo y, bien mirado, aquello que he llamado paso se impone al lector
como travesía o recorrido que ilumina una trayectoria poética y existencial. Puede decirse que la poesía ha acompañado desde el principio y de modo continuo la vida de Miguel Veira. Cuenta con 21 años cuando publica su primer poemario en edición de autor en Valencia, su ciudad natal, Coplas del Vagabundo, 1959. Podríamos considerarlo como una especie de prehistoria de su creación poética. Más adelante, si abandona la poesía para recorrer el mundo y pertenecer a su escucha, observaré que la poesía ha sido para él una preocupación constante y bajo formas diversas. Traductor de André Breton, por ejemplo, traductor de talento, galardonado con el premio Stendhal, concedido por la Asociación de Escritores y Traductores Españoles, crítico literario, muy concretamente, en su recopilación de ensayos y conferencias Fronteras de lo Real, 2007, entre los que recuerdo el texto La piedra seguirá cantando, en el cual se remonta hasta lo más lejos en el tiempo, tenía 18 años, para evocar su amistad con el poeta Daniel Riou Maraval. De igual modo, lector de poesía, muy evidentemente voraz y diletante, saltando de un siglo a otro, aliando a Netzahualcoyot, el chantre azteca con quien se encuentra en el claro de Chapultepec, junto a un Rilke que traza el camino que conduce al interior del mundo y del ser en la Weltinnenraum. La lectura de los poetas que ha emprendido Miguel Veira corre paralela a la de los filósofos, ya se trate de Filón de Alejandría, de Heidegger o de María Zambrano. El primero le enseña que la palabra es puente que se tiende entre los dos bordes de un abismo infranqueable. El segundo, Heidegger, que la palabra, das Wort, es el fundamento del ser. Y la tercera, María Zambrano, que la palabra es sustancia, pero también transparencia. Las reminiscencias son sorprendentes. En razón de ser, en razón del mirlo, aparece Heráclito tendiendo la mano a Bernard de Chartres cuando el poeta es comparado con, y cito, el niño que juega con el mundo. Es la cita o la alusión al fragmento 52 de Heráclito. O cuando es visto como un enano subido a las espaldas del tiempo, asombrosa glosa del nanus positus super humeros gigantis, fórmula del clérigo francés medieval que abre las puertas del espíritu en pleno siglo XII a una primera modernidad. El singular gusto de Miguel Veira por la cita es una de las explicaciones o ilustraciones de su fascinación por la palabra poética, la palabra primera y esencial. Poesía y filosofía le han aportado lecciones de vida, un conjunto de principios y pautas para vivir la vida. Y tomaré como un sencillo ejemplo al poeta portugués Eugenio de Andrade, citado en Instrucciones para Amanecer. Escribo para remontar las fuentes y renacer. Escrevo para subir as fontes y voltar a nacer. La poesía no es solamente una lectura, un hallazgo otorgado por la suerte, para citar una frase cara a André Breton. Se trata de una experiencia vital, la famosa Erlebnis. Escuchar la voz de los poetas, con comillas, porque es título del poemario del 2002, es también, sin paradoja alguna, realizar la experiencia del silencio. Cito, Dios de la soledad,
Dame el silencio preciso para escuchar. No estoy dispuesto, sin embargo, a abandonar la idea o la imagen del paso, del tránsito, que se impone cuando contemplamos cómo Miguel Veira ha transformado cierto discurso sobre el mundo en una labor en torno a la palabra poética. Y por eso mismo vuelvo a ella ahora, porque me parece que la palabra define un eje esencial en la vida intelectual y moral de Miguel Veira. Lo que yo designo como pasaje, incurriendo casi en un galicismo, coincide con una toma de conciencia progresiva, nada que ver con la iluminación o cualquier movimiento epifánico, de la función esencial de la palabra poética como principio de conocimiento, explicación del mundo y regla de vida, lo cual nos trae de nuevo a la moral. Principio de conocimiento, he dicho. Esto es lo que revelan las lecturas emprendidas por Miguel Veira como contrapunto a lo que he llamado el discurso, la prosa del mundo. El mundo visto, dicho por el poeta, nos muestra, por ejemplo, que la rosa es sin porqué, por citar a Angelus Silesius, y que el mirlo silba, y cito, libre de toda razón humana, como recuerda Luis Cernuda. Entonces Miguel Veira afirma que el mirlo canta sin miedo a la muerte, razón del mirlo, y corresponde entonces al poeta, más allá de esos modelos, la búsqueda de un porqué a la rosa y calibrar su canto en la medida de la muerte. La entrada en poesía se acompaña en Miguel Veira de una investigación nueva y radical, la de una enseñanza filosófica sobre el ser y el mundo, aquello que me he atrevido a llamar un tono moralista. El mundo que piensa y que escribe el poeta Miguel Veira está cruzado por la muy antigua unión de contrarios, coincidencia oppositorum, una forma de apostar o de creer en una posible y nueva unidad del mundo. Esta es, de nuevo, una inflexión original de las lecturas de Miguel Veira, y no creo, en contra de lo que afirmó en su día el famoso cronista Francisco Umbral en el prólogo a Adagio Desolato en el 84, que deba verse en ello la expresión de un cierto barroquismo, por muy lacónico que fuera. Su ostinato rigore, su mysterium verbal, que hace de la poesía una metáfora del silencio, deben atribuirse a su pasión filosófica, que lo embargó conforme iba acercándose cada vez más a la escritura poética. El paso de la prosa a la poesía supone un retroceso, una retirada, que debe intentar aceptar con respeto a su posición, no comprometida, pero sí plenamente inmerso en ella y en cualquier caso del todo envidiable del periodista. Será el descubrimiento del instante poético el que transfigure la horizontalidad y lo reiterativo de lo cotidiano en una revelación, ese instante vertical del que habla Bachelard. Esto también supone una inversión radical de la lógica de vida, como si el hombre Miguel Veira se diera cuenta por fin de que había durante años confundido la presa con la sombra. Y son los rastros, las señales de lo que mantengo, quizá de forma demasiado racional, como una toma de conciencia acerca de la cual me importa regresar. De modo más profundo, lo que me empeño en llamar tránsito implica una nueva evaluación del tiempo, una nueva relación del hombre con el tiempo, al hecho
al dato inmediato, al suceso, al problema de la actualidad política, histórica, al corto plazo, por hablar al modo de los historiadores, se ha sustituido lo que ha de llamarse el instante, el tiempo esencial. Esta modificación no es de orden intelectual, pero sí del todo existencial. Se acompaña de una nueva relación con la lengua, con las palabras, que ya no se encuentran ahí para comunicar o dialogar, sino para afirmar, hallar de nuevo el camino vital entre las palabras y los hombres. Poesía, y cito, dame el nombre exacto de las cosas, con lo que corregirá el verso de Juan Ramón Jiménez invocando a la inteligencia en su poema Eternidades como primera fuente de conocimiento. Se trata, en fin, y de modo evidente, de una nueva evaluación de aquello que es nombrado o tomado como real. La poesía modifica y rehúsa las fronteras de lo real, entre comillas. Es el título elegido, recordémoslo, por Miguel Veira para sus estudios y ensayos sobre la poesía. Ocasión para citar a Novalis, cuanto más poético, más real. Pero ¿acaso debiéramos, no por prudencia, sino como simple respeto a la condición humana, hablar más bien de intercambios entre poesía y prosa? Esa última a la que me quiero referir ahora más claramente, mencionando la existencia en Miguel Vera de una muy singular prosa poética. Pienso en Salsa de Menta, del 75, y en Ojos de Pez, del 85, dos textos que se aproximan a la factura novelística para subvertirla y que deben leerse como sorprendentes fragmentos de una prosa fuertemente impregnada de onirismo que sitúo en la línea recta de una herencia surrealista. Invención, hallazgo, lógica alternativa, nueva visión del mundo llamado real y rastros nada equívocos de un pensamiento que oscila entre el derecho a soñar y la protesta militante. Otra modalidad o aspecto del intercambio entre poesía y prosa, el libro de poemas El Incendario, que en su segunda edición, 2007, está dedicado a Pablo, hijo del poeta, y también a todos aquellos que, como el mismo poeta, pertenecen a lo que llama generación del vacío. Lo que no dice Miguel Veira, más atento al pensamiento ajeno que al propio, es que esa misma dedicatoria había presidido la elaboración de un ensayo novelado, Carta abierta a un monárquico de siempre, publicado en 1973. No hablemos de novela porque ese no era el espíritu de la colección. Miguel Veira se encontraba en compañía de Francisco Umbral, de Luis Carandel, de Manuel Vázquez Montalbán, mandando una carta a un ultra, y de José María Pemán, hombre fiel al régimen de aquel entonces, quien se dirige al gobierno, evidentemente. El objetivo de Miguel Veira es sencillo y ambicioso a la vez: dirigirse a una generación de la que forma parte, la que nació con la guerra, cito, y la que ha sufrido en sus carnes, la de una juventud, los menores de 35 años, que, y cito, representan el 56% de la población del país en este momento. Pero también responde, no solamente de forma indirecta, a Luis María Anzón, director por entonces del muy conservador diario ABC, el cual invoca una muy distinta generación del silencio, entre comillas.
podemos arriesgarnos a hablar casi ante litteram de una autoficción, ya que el narrador, semejante a un tal Miguel Veira, evoca Valencia, su ciudad natal. Recorremos, pues, las orillas del Turia, cruzamos por el puente del Real, nos detenemos ante la estatua del rey Don Jaime y circulamos discretamente por los lugares más secretos detrás del viejo hospital. Puntos suspensivos. Respiramos un aire que huele a regaliz, pero no podemos evitar sentir la ruptura de la ciudad en dos, la Valencia de los blancos y la de los rojos, los viejos barrios elegantes donde vive el amigo del narrador, el carrer dels Cavallers, y los barrios pobres, los del narrador. Este último es un republicano, para quien la hipótesis de una monarquía liberal resulta insoportable. Javi, el amigo, ha fundado un círculo de estudios monárquicos, pero ambos serán detenidos en las algaradas de una guerra universitaria. Al doble fugitivo de Miguel Veira le gusta Georges Brassens o Muerte en Venecia de Luchino Visconti, pero poco a poco van cambiando las cosas. Los extranjeros invaden Benidorm y el país cae bajo el liderazgo del Opus Dei y del almirante Carrero Blanco, mientras que una ley orgánica no deja duda alguna sobre quién será el sucesor del generalísimo. Doloroso contrapunto, Javi va a morir. El narrador seguirá conviviendo con, cito, el mismo olor a podredumbre, palabras que hallamos en uno de los primeros poemas agrupados en Desde la Cisma. Quisiera terminar lo que finalmente es un sobrevuelo demasiado rápido de la obra de Miguel Veira, con Paulino y la joven muerte, publicado en 2004, relato más que novela, que considero una suerte de síntesis o de inesperado compromiso entre prosa y poesía, entre imaginación y reflexión. Cabe leer este relato corto como una fábula de nuestro tiempo y para nuestro tiempo. La conclusión, encomendada al Aristóteles de la política, muestra de sobra que los personajes de esta España contemporánea se encuentran atrapados en una historia o historia con mayúscula que los supera, que los trasciende. Por lo demás, acaba de escribir cómo, y cito, la historia del propio pueblo español, si hubiera luchado para sacar a plena luz toda la suciedad que llevaba pegada a sus ropas desde la guerra civil, si las hubiera lavado a tiempo y tendido al sol. No se puede reescribir la historia, sin duda, pero se puede proceder a un buen lavado de ropa sucia en familia, podríamos decir. ¿Por qué esta gran colada que se hizo tanto más necesaria cuanto más tardó en llegar? Es que se trata nada menos que de la historia histórica, la que debe hacer justicia a los vencidos, con comillas, a las víctimas de esas ejecuciones sumarias que han llenado tantas fosas comunes. La fábula inventada por Miguel Veira no hace sino anticiparse en el momento de su publicación, 2004, al curso de la historia de la España actual y de la ley por el derecho a la memoria adoptada en 2007. De paso, subrayaremos de qué modo la ficción repite, tanto en sentido propio como en el figurado del término, la historia, la política e incluso la anticipa, como aquí. La ficción, que es escritura de la historia, va desvelando aquello que la historia oficial había ocultado. Pero buscaremos en vano
a lo largo del relato cualquier dimensión didáctica o el eco de una tesis que defender, sino más bien una moral para uso de los hombres que es preciso encontrar. El compromiso hay que buscarlo en las convicciones humanistas del narrador. Ahí donde algunos se sienten tentados de, y cito, pasar página, Miguel Veyra se apodera de ella para entintarla con palabras esperadas desde largo tiempo. Dos destinos se cruzan, se encuentran. El de Paulino, limpiabotas y lector de buena literatura, y un tal Andrés Roseta, que en muchos aspectos se parece a Miguel Veyra, ya que se trata de un periodista conocido y reconocido. Este último compra un buen día un molino de agua cuyo entorno se revelará como aquel donde se realizaron las ejecuciones sumarias de miembros de la familia de Paulino, perpetradas por el propio padre de este último. Como resumirá al final Andrés, y cito, el hijo del fascista asesino que ha pasado toda su vida limpiando las botas de los vencedores, descubre finalmente la tumba donde se escondía el crimen que presenció por casualidad cometer a su propio padre. Será preciso añadir que tal hallazgo inaugura un proceso de catarsis que desde el drama personal que representa en la historia puede convertirse en colectivo, en un plano que llamaremos nacional. El lugar descubierto se convierte en aquel donde Paulino nace por segunda vez, cito, y donde desea morir. La estructura de este relato es sencilla y brota de una poética que no dudo en calificar una vez más de surrealista. La etiqueta estética encuentra aquí su justificación con esta pregunta, y cito, ¿qué relación podía existir entre Paulino y mi viejo molino completamente reconstruido ahora? Y aún más. Y cito, pero la vida me había acostumbrado a esas extrañas señales. La aventura aquí ya no se encuentra en la esquina de la calle, como decía André Breton, sino sobre las ruedas de un molino. Otro guiño intertextual, la referencia a la picaresca, la relación en primera persona, acentuando la confusión entre el personaje y su creador, que comparten la misma fe en la fuerza de la poesía, y cito, las palabras son nuestra ética. Frase lacónica que acredita la lectura que hacemos de la poesía de Miguel Veyra. La lección, peligrosa palabra que aceptamos utilizar, de este relato estriba en la afirmación de una nueva moral, desmarcarse del principio cristiano que se resume en, cito, dar la vida por los demás. Se trata más bien de, y cito, transmitir la vida a otros, a todos los demás. Entonces es cuando se afirma, a mi modo de ver, la convergencia entre esta historia y el precepto moral más antiguo que trasciende los siglos y las culturas, el respeto debido a los muertos, la lección fundamental de Antígona. Sin duda, Miguel Veyra, gran lector de María Zambrano, ha encontrado la ocasión de meditar acerca de este mito fundador. Escuchemos a este peregrino poeta. Al final, siempre hay un poeta u otro que recoge los cantos o los llantos, los aprende para volver a cantar y plañir, seguir alentando a los que, como Paulino o cualquiera de nosotros, también desfallecen de frío o de miedo, simplemente de falta de amor. Estas líneas me inspiran, a guisa de conclusión, dos series de observaciones. Por un lado, el narrador asume de modo significativo
aquello que he querido llamar en otra ocasión la lección del Aedo, o sea, del poeta antiguo. Me explico. Ulises, en el palacio de Alquinos, llora al escuchar cantar al Aedo sus desgracias, el infortunio de sus compañeros y el de Ilión, también llamada Troya, y es el canto octavo de la Odisea. Alquinos se asombra de la pena de su huésped, pero el Aedo canta, y cito, para que el canto siga existiendo para los que han de vivir y de llegar. Esta observación tiene valor de proposición teórica. La poesía se encuentra al servicio no solo del consuelo, sino de la memoria y de la esperanza. Es una manera de triunfar metafóricamente sobre la muerte. Es una lección, lo vemos una vez más, en la que se confunden palabra poética y su propio alcance moral. Por otra parte, las palabras de Homero recuerdan oportunamente la íntima fusión entre la naturaleza y la función de la literatura o de la poesía o de cualquier invención, sea verbal, sea artística. No se puede responder al porqué de la literatura, salvo ensartando verdades elementales y paráfrasis. En cambio, sí que podemos responder al cómo de la literatura o de toda creación, en cuanto que esta como aquella son una serie de formas interpuestas entre el hombre creador o el lector o el espectador o auditor y lo que esos mismos hombres llaman realidad cotidiana. Porque lo propio de la literatura y de todo acto creador consiste en confundir en una sola y misma realidad su naturaleza y su función, su nacimiento, su razón de ser y su fin. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Payot. Tiene la palabra la profesora Françoise Morcillo. Muchísimas gracias por su presencia y le agradezco, digamos, muchísimo. No soy muy entendida yo de... Sí. Ahora. ¿Se me oye o no se me oye? Tengo una voz bastante fuerte. Bien, pues nada, encantada de encontrarme aquí en Sevilla. Tenéis una universidad que es una joya, aunque se pierda uno por los pasillos, no hay problema. Bien, pues yo hoy en día aquí, y gracias a la presencia de nuestro poeta, porque ya es de entender que no hay intérpretes si no hay creadores, esto que quede claro. Bien, entonces les voy a intentar, porque explicar nunca se explica nada, o se dice o no se dice en las cosas. Bien, el por qué, digamos, he llegado a escribir este libro. Doy por título a nuestro encuentro Al alba del entendimiento poético o del arte del temor del éxtasis, en la obra de Miguel Verat. En esta lectura, homenaje, tan solo me centraré en la realidad de sus poemas, recordando, para el caso, la advertencia crítica del poeta Guillermo Carnero. La biografía de un poeta son solo sus poemas, su única vida propia. Las otras vidas, la familiar, la social, la profesional, son pseudovidas y han sido inventadas por los otros, por la sociedad, por el Estado, por la religión o por la historia, pero no por el poeta, que vive solo en su o sus personas poemáticas. Fuera de ellas ni está, ni existe, ni es. Si existiera, ni podría creerlo el lector, ni los poemas podrían inventarlo.
pero los poemas y los lectores lo crean y lo inventan, y solo entonces vive él, no en el yo real, que es el ficticio, sino en el ultrarreal, que es el poemático. En enero del 2019 salió a luz Passage de l'Aube, libro homenaje rendido a la trayectoria poética de Miguel Berat en el siglo XXI, con el epílogo del eminente comparatista francés, aquí presente, Daniel-Henri Pajot. Es preciso señalar que en él transcurren 17 años de relación crítica mía a la lectura de su obra. En realidad, empecé a ser lectora de La voz de los poetas, libro publicado en el 2002, y me impresionó su unidad intercultural, así como la cita del filósofo judío helenizado Filón de Alejandría, que encabezaba el libro: la palabra uniría los dos bordes de un abismo infranqueable. Para mí, misterio total, que no lo entendía, como Santa Teresa, no lo entendía. De hecho, esta me invitaba a la lectura de un diálogo entre culturas que me resultaba extraño. Me pareció entonces que el poeta daba cabida al misterio en los idiomas y al iniciático pasaje creativo con una sacralización, la de la puerta mágica, franqueada esta tan solo por el kairos revelador de una incertidumbre de ser en el tiempo mediante cierta luz oscura, la cual hace ser al poeta poema o temor de éxtasis, turbia claridad que alienta en el temblor de la luz e insiste en alumbrar lo oscuro, testigos de mi amigo, tiempo detenido. Este tiempo detenido resulta ser el gran interrogante que progresivamente esculpe en sus versos la última entrega de los saltos del bailarín nietzscheano del alba, transfigurado en hijo del fuego. ¿Cuál esa ola de fuego que jugando entre los bosques avanzaba, turbulenta clausurando lo pasado? La vida que se agolpa, fronteras salta, repite los caminos, prepara lechos, llueve de actos, orgía y los veranos. Y entonces habla, entonces grita en mí, se agota en mis actos y crece, en mí se angustia y me libera, me sumerge en abismos necesarios sobre la quieta llama que me navega, al blanco desencuentro con la sombra, yo alcanzo la aurora con mis ojos, yo bailo desnudo contra el tiempo. Indudablemente, retomando el abismo infranqueable de Filón de Alejandría, iba interpretándose la cima mía de su libro Antítesis primaria en su paso a papel bajo la luna, escrito en el 2004, libro subtitulado La trilogía de la incertidumbre, que se publicaría en el 2005 y reeditaría en el 2017. De la cima a cima llegan la muerte y el llanto. Bajo el megalito inicia tu voz el cántico y resuena consagrado un grito nuevo, inmortal, así te quiero y te reclamo. Me intrigaban esas cimas o descensos del ser. Fue cuando entonces le dediqué la antología Desde la cima, en la que yo quería dar a conocer en España una selección de poemas suyos escritos entre 1975 y 2004. La publicó el Instituto Alphonse Magnanime de Valencia, ciudad en la que nació el poeta en 1938. En el prólogo esbocé una primera recepción de su obra en estos términos. Desde la cima celebra 30 años de escritura poética del poeta Miguel Berat. Él es el juglar contemporáneo cuyo cántico interpreta la gesta de la voz iniciadora de la muerte. Con lo cual, desde la intimidad del poema, fui entonces descubriendo libros anteriores a La voz de los poetas, Coplas del vagabundo, Antítesis primaria, Aproximática, Adagio desolato, Edipo en Chelsea, El corazón del glaciar, Última línea Georum, Elogio del incendario, Contraluz, 11 poemas en memoria de Paul Celan, y hasta llegar a Conocimientos de la llama. Tras estas lecturas, me resultaba obvio que la poesía de Miguel Berat
se incorporaba en el diálogo de las culturas. Sus numerosas citas y notas imprescindibles me revelaban a un gran lector de poesía y de filosofía extranjeras, francesas e inglesas, pero también italianas y griegas. Según y conforme iba leyendo su obra, me fascinaba el movimiento creador asociado a estos versos de Juan Ramón Jiménez. Esta vida que amo, más que mi vida, movimiento dentro de mí, de un yo inmortal, más yo, que me hace sombra y olvido, que me hace afán y luz. Y al leer su propio poema Pasión de la Tierra, no me pareció establecer en nada una intertextualidad con el poema de Vicente Alexandre, aunque sí un dialogar poético vertiginoso y deslumbrante que le hace ser hijo del fuego más que del amor o la destrucción. Pasión de la Tierra. Una pausa. Y por fin proclamaré la aurora como primer acto de amor encendido por el reflejo puro de mi especie, hijo del fuego. Yo soy quien soy, mi nombre escondido. En cierto modo, me interpelaba su singular recurso a la tradición lírica que yo intuía como el movimiento de una iniciación al pensamiento creativo de María Zambrano respecto al saber del alma, cuando la filósofa declara: este salir la vida de sí misma es un movimiento propio, el movimiento creador, la trascendencia. En esta materia del saber, Miguel Berat se distancia de la trascendencia para dar cabida a otra interpretación del movimiento creador, la cual estriba en la anímica cima que le revela el ser y el pensar mediante el enlace poético. De modo que su movimiento creador me pareció apremiar el ascenso y el descenso de San Juan de la Cruz en la noche oscura, aunque volcando o profanando esta tradición española. Quedaba yo al escuche de lo que el poeta Miguel Berat afirma ser una mística de la incertidumbre, condenada a no hallar alivio al filo de llama alguna. Si en principio su libro El conocimiento de la llama retoma el descubrimiento de eres lumbre de mi lumbre, de un fraternal Fray Juan de la Cruz, en cambio, no alude al arrobamiento de San Juan de la Cruz. Es cuando se puede acercar el movimiento creador de Miguel Berat a lo que declara la escritora, filósofa francesa Simone Weil en La gravedad y la gracia. La creación está hecha del movimiento descendente de la gravedad, del movimiento ascendente de la gracia y del movimiento descendente de la gracia a la segunda potencia. La gracia es la ley del movimiento descendente. Rebajarse es subir con respecto a la gravedad moral. La gravedad moral hace que caigamos hacia lo alto. Se trata, según la filósofa francesa, de desear sin objeto. Si uno desciende dentro de sí mismo, se encontrará con que posee exactamente lo que desea, pregonando el desaparecer. Cuando estoy en algún sitio, profano el silencio del cielo y de la tierra con mi respiración y los latidos de mi corazón. De modo que, desde 2010, en Andalucía, Miguel Berat no lleva una vida retirada a la Fray Luis de León, sino una salida de vida surcada por María Zambrano con estela de gravedad y gracia a la Simone Weil. Seducida quedaba yo por el singular recurso a las culturas extranjeras, como si fuesen estas cimas anímicas en espera de amanecer cántico. En la segunda edición de Babel bajo la luna de 2018, en el prólogo titulado Para leer Babel bajo la luna, declaro que, a imagen de Celan, Berat reanuda con la renverse du souffle el embés de aliento y me planteo esta posible hipótesis de lectura. Escribiría Berat, como este último, desde el adentro de una lengua de duelo que aguardase el pasaje del alba a la claridad del día,
alegorizando un nuevo umbral de reconocimiento tras el duelo de sí mismo en el mundo, resumiendo una fuga de muerte. A continuación, me quedaba por entender su palabra poética, al alba del entendimiento. Y, por supuesto, es lo que he tratado en este ensayo de Passage de l'Aube, compartiendo con Juan Planas Benassar el hecho de que la poesía de Miguel nos obliga a pensar desde el interior mismo del poema, a arder para conocer. Paisaje del alba destaca algunas entregas a alma del incendiario, que invoca a Miguel en su inicio como el cristal famoso del alba, hielo rojo, te fundirá el acento ardiente de mi nombre. Versos que no dejan indiferente a su lector. En este poema leído empieza un navegar por la celebración de las culturas sin fronteras, haciendo que el lector, pongamos de cultura francesa, despierte y resuene el canto del éxtasis. De hecho, se puede aquí recordar el declararse el alba y hielo rojo con la lectura fraterna hallada en el poema Extase del poeta francés Antonin Artaud, à joindre le bûcher de glace avec l'esprit qui le pensa. Cabe subrayar un reparto de los lugares del alma nombrados como si fueran profanaciones del alba, traspasando tiempos de ruinas cernudianos. No cesa el poeta de celebrar en sus íntimos descensos el arte del éxtasis, a su vez dionisiaco, y le encaminan hacia el renacer de un profundo conocimiento cultural del éxtasis, despertando las otredades voces de John Donne, de Antonin Artaud e incluso de Alejandra Pizarnik. Estos lirismos extranjeros deslumbran e incendian más que iluminan la desnudez palatina de un nuevo Eros, combate contra un altro Eros con la mía furia, anónimo 449 de la antología palatina, en versión de Casimol. Esta cita de Miguel, como un faro en la noche, enciende en cada uno de sus libros un paso al alba renovado por la iniciación, la herida hembra, misteriosa raíz que ahondas en la boca del poeta, porque te nombre eres mía, a la luz te traigo, gran ausente, de la noche por la blanca línea del alba hasta la herida que ensancha la sangre de los verbos. Y ese iniciarse movimiento creador nutre la recurrencia de su cántico. Llegamos de la sombra, del oscuro deseo, de la ausencia. Según y conforme avanzamos en nuestra lectura, el arte del éxtasis se evidencia, presente ya en la poesía del renacentista inglés John Donne, del que se reclama Miguel Berat, prepara el pasaje de la noche y la entrega de la ausencia como un rayo que no cesa, que escribiría Miguel Hernández. Y aquí conviene notar que Miguel Berat no retoma los pasos leídos del poeta de Orihuela. En efecto, su rayo debe atribuirse al del poeta francés René Char, poeta disidente amigo de Albert Camus, cuando éste deja escrito en una cita su sombra de vida. L'éclair me dure, la poésie me volera de la mort. El rayo me dura, la poesía me robará la muerte. Y es muy cierto que el poeta Miguel Berat aspira a la lectura de la tradición humanística desde la desmemoria, desde que fuimos un diálogo, en el apertural ascenso a la ausencia de su libro Pasaje de la noche. Escribes un poema que lleva por título La ausencia nunca termina. Lo voy a leer porque tiene que ver mucho con el poeta John Donne, porque lleva un poema que se llama Presente en ausencia. Es decir, que este poeta, que es un poeta de renacimiento inglés, pues es otra ruta que nos proporciona la obra de Miguel Berat para leer y volver a leer el Siglo de Oro. El Siglo de Oro, como todos saben ustedes, fue un tiempo europeo, no solo, digamos, español. Entonces, es lo que proporciona también, digamos, los proporcionan los creadores, enfocar nuevas relecturas también de nuestras tradiciones, a la luz
de otras culturas que desconocemos. Bien, la ausencia nunca termina. Es un abrazo de humo en el filo del mundo. Se abren al polvo los miembros absortos, vómito que nunca deja mancha, desprendidos trozos del cuerpo. Parece el cielo entonces un implacable cepo de inocente carne, rasgada por aquella luz en que dos infelices se amaron solo un instante entre sus frágiles auras de memoria y olvido. Curiosamente, se le invita al lector a esa lectura europea de otro poema de John Donne, que inició a la lectura de otro siglo de oro y que nos aleja de un Boscán, de un Garcilaso de la Vega, de una visión conceptista de Quevedo, de la Gongorina, sumidos todos en el clamor sonetista del dolor de amar. A su vez, Miguel Berat no desprecia ese patrimonio nacional, sino que son literaturas acalladas en sus libros. Parece ser que a Miguel se le puede atribuir otra herencia, entre comillas, ciclodorista, u otra agudeza, la del inglés John Donne, que propugna la salida del sol. En una pregunta, ¿acaso han de seguir tu paso los amantes? Presente en ausencia. Este poema, traducido al español, es de John Donne. Ausencia, atienda mi reclamación contra tu magnitud, distancia y longitud. Haz cuanto quieras por la variación, porque a los corazones que el temple más refina, la ausencia los reúne y el tiempo los coordina. Quien ama a una señora de tal suerte, encontró en su intelecto base para el afecto, más allá del espacio, del tiempo y de la muerte. En corazones donde lo que cambia no mora, la ausencia está presente y el tiempo se demora. La ausencia me dará medios de gran destreza con los cuales poder a ella atraparla, donde nadie podría emparejarla. En un inaccesible rincón de mi cabeza, allí puedo besarla y abrazarla y así gozar con ella y extrañarla. Siglo XVI. Bien. Ávido lector de poesía, evocaremos que Miguel Berat también ha traducido a André Breton y a Jacques Darras, que es un poeta francés contemporáneo, traductor de Walt Whitman en Francia. Y a Martine Brodin, también es una ensayista importante en Francia y poeta, fallecida desgraciadamente ya. Y en esa misión de pasador de lenguas y fronteras fue, como lo ha dicho aquí Daniel Henry, fue galardonado con el premio Stendhal que otorga la Asociación de Escritores y Traductores Españoles. Le dedico un estudio a sus pasos de traductor, demostrando cómo se distancia de esta labor para consagrarse únicamente a la escritura del poema y seguir la declaración siempre de actualidad de otro poeta, que citaré aquí, de Jaime Gil de Biedma. Yo creía que quería ser poeta, pero en el fondo quería ser poema, es decir, leído, creo yo. Mediante Passage de l'Aube hago que desde instrucciones para amanecer, razón del mirlo, poniente, pasaje de la noche, hacha de plata, diluvio, tu nombre es Eros, y los otros pasos que vendrán, que serán muchos, pues me conllevaron esta vez a yo también volcar, digamos, invertir esa poesía española en su paso, de nuevo la palabra paso, o a otra cultura, a la cultura que es la cultura también de Miguel, a la cultura francesa, y de traducir entonces los poemas. Entonces seguiremos este acto de homenaje conjuntamente aquí, gracias a nuestro eminente catedrático o aquí amante de la poesía y por supuesto también que es poeta, y por transmitiros también, imagino, a sus estudiantes la pasión de crear y de seguir, digamos, interesando por las humanidades. Esto es muy importante, es decir, que también en el destino de todo esto está entre vuestras manos también. Entonces, vuestra presencia aquí hoy en día es muy importante de apoyar a vuestros profesores
en este tipo de actos y de acudir, digamos, a estos tipos de encuentros. Y sin más, pues nada. Muy bien, muchas gracias, François. Va a terminar el acto con su palabra y en algún momento le acompañará también la profesora Morcillo, nuestro poeta homenajeado Miguel Beirat. Yo quiero subrayaros a los más jóvenes que el proceso de aprendizaje de cualquier cosa en la vida empieza por motivarse, atender, entender, comprender, aprender, aplicar, revisar crítica y creativamente y siempre en esa línea. A mí me gustaría que para vosotros fuera también un acto de aproximación, de intentar entrar en las razones de alguien que ha dedicado la vida a la comunicación, al periodismo, a la defensa de la democracia y de la libertad y que sigue haciéndolo a través de su palabra poética. Creo que vamos a escuchar con todo interés a Miguel Beirat y terminaremos oyendo algunos de sus poemas. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias a todos vosotros, a los dos, al eminentísimo profesor Peugeot y no menos eminente y con un futuro esplendoroso como profesora François Morcillo. Supongo que se me oye bien, ¿no? Ahora se me oye mejor. Bueno, yo he pergeñado unos muy pocos, no temáis, muy pocos folios de agradecimiento, porque verdaderamente el análisis que han hecho ambos profesores, bueno, los tres profesores, porque Manuel Ángel Vázquez Medel es un gran profesor que ha aunado en su enseñanza tanto la comunicación como la filología. Esto lo he titulado con un verso de Horacio que yo traduzco como me atrevo a ser poeta. Él dice, curego sine quo ignoroque poeta saluto, como ignorante de mí me atrevo a ser poeta. Pues quiero dar las gracias de nuevo a la Facultad de Filología, su decano, y al profesor Vázquez Medel, organizador de este acto, y a todos sus colaboradores. No solo por honrarme con la invitación a los muy ilustres profesores François Morcillo y Henri Pajot a presentar este primer libro que analiza el sentido de desarrollo de mi obra poética. Espero que vengan más. Y a todos ustedes por haber venido a escucharme, sobre todo los alumnos del profesor Antonio, que verdaderamente son estudiantes de periodismo y me recuerdan mi paso por las aulas hace más de medio siglo. Hoy, hace casi 45 años que una tarde de otoño en París, como ha recordado el profesor Vázquez Medel, habría yo ilusionado un sobre que llevaba el sello de la coleccionadora Nice. En él dormían, olorosos a tinta fresca, 2 ejemplares de Antítesis primaria, que atesoraban tardíamente, al menos en cuanto a la edad en que los poetas españoles empiezan a publicar, el puñado de poemas que había logrado enhebrar con esfuerzo desde mis años adolescentes. Pero que nadie tiemble por ahora porque no voy a contar esa historia. No voy a relatar ninguna historia, pues no pertenezco a la casta de poetas entre los que se cuentan casi todos los más conocidos desde Homero, que han seguido la línea poética de pura información sobre lo real, equivocadamente según quería Mallarmé, o transitado en el sentido correcto que desde siempre han impuesto los dispositivos institucionales que se sirven de la poesía para sus propios fines. Aunque sí pido excusas a aquellos que puedan reconocer en estas líneas algunas de las palabras y conceptos que pronuncié en la residencia de estudiantes de Madrid para celebrar los 25 años de la llegada de Antítesis primaria a las bibliotecas. Mis propios criterios sobre mi condición de poeta no han variado desde entonces, para asombro mío,
y no he dudado, como sabéis, en titular estas palabras con el sintagma del gran Horacio. ¿Cómo se me ocurre, ignorante de mí, atreverme a ser poeta? Creo que esa gruesa línea roja entre emoción hecha canto y la mera descripción comunicada de hechos y motivos se ha quebrado en diferentes momentos de la tradición de Occidente, cuando otros poetas más o menos celebrados por sus contemporáneos han querido y podido violar las fronteras de lo supuestamente real, enarbolando el auténtico poder transformador de la experiencia, que es la poesía, ese poder alquímico que golpea los caminos que conducen a los subterráneos de la personalidad, solo con la intención de aproximarse levemente a aquello que pudiera acercarse, a su vez, al conocimiento. Entre ellos, nuestro Fray Juan de la Cruz, uno de los más ardidos en la liza, quien al encontrarse en plena noche oscura, se quejaba así, porque en ese camino el bajar es subir y el subir es bajar, como han recordado los profesores que me han precedido. Cito ahora al fraile de Frontiveros en su expresión más patética y aparentemente contradictoria. Hölderlin dirá que en este subir y bajar está la vocación y el gozo del poeta. Como también descubrió por su lado el místico Rabí Akiva, según nos cuenta el Talmud. Para que al abrir en su forma poética la lectura de los hechos no puramente informativos de mi existencia, esta aporte a nuestra mente la dimensión, quizás nueva para alguno, de que en la vida del espíritu, a la que permanece la poesía, al nacer fuera del tiempo y tomar a la vez al tiempo como materia prima, todo es desmesura y a veces confusión, ya que por esencia pretende recorrer todo límite para desbordarlo después y acaso eliminarlo en la tarea de construcción de una realidad distinta. Cerraré por último estas ya demasiado largas palabras con una anotación complementaria del gran poeta alemán Gottfried Benn, que dice: la poesía tiene que ser desmedida o nada. Este hecho pertenece a su ser. Y a su ser pertenece igualmente algo más, una experiencia trágica de los poetas respecto a sí mismos. Ninguno, ni siquiera los grandes poetas de nuestro tiempo, ha dejado más de 6 u 8 poesías consumadas. Las restantes pueden ser interesantes bajo un punto de vista biográfico y de evolución del propio autor, pero solo unas pocas son liberadoras, no solo la emoción, sino también la edad, hace que se me seque la boca. ¿Dónde estaba? Ni siquiera los grandes poetas de nuestro tiempo han dejado más de 6 u 8 poesías consumadas. Las restantes pueden ser interesantes bajo un punto de vista biográfico y de evolución del propio autor, pero solo unas pocas son liberadoras, fulgurantes, llenas de fascinación. Así pues, por esos 6 poemas, los 30 o 50 años de ascetismo, penalidades y lucha. Cierro comillas. Yo mismo confieso haber practicado intensamente la desmedura vital a lo largo y a lo hondo de mi ya larga existencia, y siempre ante testigos. Ahora bien, todavía está por demostrar que haya sido capaz de escribir una sola de las 6 u 8 poesías en que cifra Benn la consumación de la vida de un poeta. Para consolarme, leeré al final una breve colección de ellas a 2 voces, con la profesora y autora de espléndidas versiones en lengua francesa, Françoise Bourcillot, cuyo trabajo nunca agradeceré lo suficiente, así como al profesor Daniel-Henri Pajot, la decisión de publicarlo en la brillante colección hispanista que dirige, titulada nada menos que Clásicos para el Mañana. Ellos sí que creen que mi esfuerzo merecía la pena a pesar de mi ignorancia, haciendo más llevadero el esfuerzo de vencer el invencible pudor que nos obliga a callar en los momentos
en que precisamente la desmesura del conocimiento se hace completamente real al convertirse en canto. Por último, decir que yo no sé si algún día, y cuando ya no esté, mis poemas merecerán la bendición terrenal de clásicos, pero no quisiera despedirme sin dar nuevamente las gracias a todos los poetas, a aquellos que escriben los versos y a quienes los leen, porque ellos se encuentran para mí a un mismo nivel creador, ya que ayudan a diario con su influencia a atizar el fuego de aquello que Harold Bloom llama amor literario, amor entre escritores pasados y futuros, pues la presencia del amor es vital para entender lo maravillosamente que funciona la literatura. Tal amor lo he vivido a lo largo del último decenio en estas tierras andaluzas, acompañado de quien es mi amada pareja Virginia Cowley Swinnerton, presidenta del Instituto Británico de Andalucía, de quien he aprendido el rigor en el trabajo bien hecho, la pertinencia del continuo estudio y la estricta corrección en el estilo de vida y escritura. Sin ella, sin el coraje de su sangre irlandesa, bien aliada hoy en día con la andaluza, por amor y vocación, no habría llegado nunca hasta aquí. Ella y mi conciencia son los únicos en conocer el secreto por qué encerrado en las palabras citadas de Harold Bloom. Y ahora, si me permitís, leeré yo creo que es... Bueno, No. entonces empezaremos, hemos hablado de Mira, Dieu perpétuel, sitio perpetuo. Lo ha señalado el profesor Vázquez Pérez. Sí, yo te iré diciendo, porque él me ha dado las páginas y Vale. las he marcado. ¿Siento? ¿Lo cito primero Sí. en español y luego tú lo lees en francés? ¿O lo leo yo en francés No. y tú en español? Como quieras. Je parle en français. y así. Bueno, la voz del poeta en español. En español. Tú por ¿Qué empezar. preferís? ¿Que los lea en francés o en español? Commence d'abord en espagnol. Allez, ¿Votamos? allez. Venga. Sitio perpetuo, la estación total. Dijiste que morir sería regresar a lo infinito, que ya fuiste, San Juan Ramón Jiménez. Entonces será vivir ahora, para nosotros los muertos, volver a lo finito que otros fueron. Sí, vivir no es más que cantar, y cantar de nuevo un regreso al infinito que ya fuimos. Por el látigo de un verso, compañeros, vibrando un sueño total de súbita explosión gozosa o colmo de la nada, hasta las ondas patrias imprevistas en la frontera de las dos verdades. Lieu perpétuel, la saison complète. Tu prétendis que mourir serait revenir à l'infini, car déjà tu fus Saint Juan Ramón Jiménez. Alors vivre sera maintenant pour nous, les morts, retourner à la finitude que d'autres furent. Oui, vivre, ce n'est que chanter, et chanter de nouveau. Un retour à l'infini que nous fûmes déjà sous l'impulsion d'un vers, camarades, alors que vivre un rêve total de soudaine explosion jouissive ou comble du néant, jusqu'au profond de patrie imprévue à la frontière de deux vérités. Très bien prononcé. Ah, c'est ma langue, c'est une de mes deux Nos langues. vamos a un poema de los primeros del libro Razón del Mirlo, que se titula Ítaca, y es uno de mis preferidos. Nunca hubo jardín. Tu nombre es laberinto y la patria perdida, el hijo roto de tu hija Adriana, que el viento trae y aleja, uncido al ritmo entrecortado de lo vivo. Barre las hojas de la especie, en tanto que tu pierna herida de Rimbaud enhebra de nuevo el camino de regreso. Nunca hubo jardín ni patria conocida. Tu nombre es estela y lo borran constantes el viento y las mareas. Ithaque, jamais il n'y eut de jardin. Ton nom est un labyrinthe et la patrie perdue, le fil rompu de ta fille Adriana, que le vent apporte et éloigne, uni au rythme entrecoupé du vivant. Il balaye les feuilles de l'espèce,
alors que ta jambe, blessée de Rimbaud, atteint de nouveau le chemin du retour. Jamais il n'y eut de jardin, ni de patrie connue. Ton nom est un sillage, et l'efface constamment le vent et les marées. El abrazo lo voy a volver a leer, aunque lo has leído en tu magnífica disertación, porque es un poema que a mí concretamente me conmueve mucho. Es el primer poema del libro que ha traído aquí la profesora Morcillo, Pasaje de la noche. Ella ha tomado el título de Pasajes del alba para su ensayo excelente ensayo sobre mi obra, y este libro se titula Pasajes de la noche. El abrazo. La ausencia nunca termina. Es un abrazo de humo en el filo del mundo. Se abren al polvo los miembros absortos. Vómito que nunca deja mancha. Desprendidos trozos del cuerpo. Parece el cielo entonces un implacable cepo de inocente carne rasgada por aquella luz en que dos infelices se amaron solo un instante entre sus frágiles auras de memoria y olvido. L'étreinte. L'absence n'en finit pas. C'est une brassée de funis dans le tranchant du monde. Les membres en extase s'ouvrent à la poussière. Vomissures qui ne laissent jamais de traces. Parties détachées du corps. Le ciel semble alors un implacable piège d'innocentes chairs déchirées par la lumière lointaine où deux malheureux s'aimèrent seul un instant parmi leurs faibles vents de mémoire et d'oubli. ¿Cuál es ahora? Sí. Ser la claridad y la libertad del día, no un absoluto cerrado sobre sí mismo. Es un poema en prosa. Poesía que no quisiera ser sino poesía que hiciese real aquello que intangible, como el deber de preservar al hombre tal como fuera fundido. Oportunidad única para lo verdadero, sin metafísica alguna, solo belleza, aunque la oculte el vocabulario religioso y la incurable afición del poeta por los dioses. El poema detiene la podredumbre del tiempo como una hora fluido que en la obra permanece al margen de la naturaleza. Todo lo escrito a partir de tal instante será máscara o fraude. Occasion unique. Être la clarté et la liberté du jour. Non pas un absolu replié sur soi-même, une poésie qui ne prétend pas être mais une poésie capable de rendre réel l'intangible, comme le devoir de préserver l'homme tel qu'il aurait été conçu. Une opportunité unique pour la véracité, sans aucune métaphysique, rien que de la beauté, bien qu'elle soit occultée par le vocabulaire religieux et l'incurable penchant du poète envers les dieux. Le poème retient le flétrissement du temps comme un maintenant fluide, constant dans l'œuvre en marge de la nature. Tout ce qui est écrit à partir d'un tel instant sera un masque ou une imposture. Magnífica traducción. 222 y 223. Son poemas de Diluvio, el penúltimo libro publicado por la isla de Sirtolá, que se ha convertido ya en mi editorial de referencia, pues en el primer trimestre de 2020 publicará un nuevo libro mío inédito, dedicado precisamente a la profesora Morcillo y al profesor Amaripas. La primera mujer. La nube, como el amor, no tiene género. A menudo se abre cuando el rayo la alimenta y entonces llueve pariendo a su paso ríos, fuentes, océanos, torrenteras, hombres y mujeres que van juntos a dar en la vida que fue el morir y que carece de género conocido. La première femme. Le nuage comme l'amour n'a pas de genre. Fréquemment, il s'ouvre quand la foudre l'alimente et qu'alors il pleut en enfantant sur son passage des rivières, des sources des océans, des torrents, des hommes, des femmes qui, ensemble, vont confluer dans la vie que fut le mourir et qui manque de genre connu. Meta y partida, último límite. La muerte como el amor son errores cometidos al trazarse el curso del rayo sin cesar de llover. Sobre los abismos de fuego, tras la ventana de la eternidad, brotaron rosas negras a la salida del sol, como en la misma meta de origen,
ante la piedra del límite, recomienza el llanto. Destinée et départ, ultime limite. La mort comme l'amour sont des erreurs commises en se traçant le trajet de l'éclair, sans cesser de pleuvoir sur les abîmes de feu derrière la fenêtre de l'éternité. Se sont écloses des roses noires au lever du soleil, comme dans la propre destinée d'origine. Devant la pierre de la limite, recommencent les pleurs. Pues por mí, un aplauso para